8 de la mañana, 5 minutos. Y para analizar esta situación, cuáles son los principales retos, cuáles son las propuestas desde el sector, tenemos como invitado a Juan Gonzalo Merino. Él es el presidente de la Asociación de Transporte Colectivo del Valle de la Aburrá, Asotransva, un reconocido líder del sector de transporte en nuestro departamento y en el país. Presidente, qué bueno tenerlo aquí en Hablemos Temprano. Bienvenido. Gracias, Andrea. Un saludo para ti, todos los televidentes de este prestigioso programa. Gracias, presidente. Ahí veíamos en el informe de María Camila Salazar ese panorama en cuanto al incremento en los tiempos de recorridos para los usuarios de transporte público del Valle de Aburrá. Y estamos ante un problema de muy difícil solución, presidente, porque pues no hay infraestructura, pero no tenemos para dónde más crecer. ¿Cómo ven ustedes la situación? Bueno, esta situación hay que mirarla como un todo. Sí. La responsabilidad pues es compartida, es desde el Estado, es desde la ciudadanía, es desde los transportadores y todos los que hacemos parte integral de la movilidad de esta ciudad-región. Que como tú lo dices, pues estamos saturados, tenemos vías de hace 50 años, no crecemos en vías, pero sí crecemos en parque automotor. Cifras como que estamos llegando en Colombia al 1.000.000 de motos vendidas mensualmente, el incremento de las ventas de vehículos, de todo lo que tiene que ver con movilidad. Nosotros como transportadores pues tenemos una situación gravosa porque no tenemos vías exclusivas, no tenemos corredores preferenciales, entonces hay una mixtura del transporte público colectivo como sistema y como le decía una de las televidentes, pues sí, claro, en el metro es más rápido viajar, pero también se están bajando los usuarios del metro. El metro nos ha dicho que a cifras del año pasado se bajaron 4 millones de usuarios y un tanto muy similar se nos bajan a nosotros. Entonces, acá, ¿qué tenemos que decir? En esa responsabilidad del Estado, pues hemos ido a otras latitudes y cuando el Estado interviene, cuando el Estado se compromete con los particulares, porque a nosotros como particulares nos delegan la prestación de un servicio público esencial, pues se inmiscuye en cómo satisfacer esos deseos de viajes de los usuarios para que progresemos rápidamente de un origen a un destino. Entonces, así las cosas, el Estado se mete haciendo infraestructura, dando los carriles preferenciales así como al Metro Plus, mitigando y controlando el tema de la progresiva aumento del parque automotor y subsidia el transporte a la demanda, o sea, a los usuarios para que puedan transportarse en los sistemas de transporte público, colectivo, masivo, tranvías y demás, y así poder contrarrestar el impacto económico, porque hoy la gente también está buscando economía. Entonces veo muchas personas que usan la moto hoy como transporte público y resulta mucho más barato, donde no tienen que pagar seguros, donde no tienen que pagar seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que esto es un todo y que todos somos responsables de esta saturación en la movilidad. ¿Cómo sería esa operatividad de los subsidios? ¿Cómo sería esa determinación de entregar subsidios para que sea pues más factible la mejora en este transporte público? Hemos ido a mirar el transporte comparado a otras latitudes del mundo. El año pasado estuvimos en Chile. Exacto. Este año una emisión, un grupo de transportadores de la ciudad-región fueron a Argentina. Y allá lo que nos ilustran es que el Estado se compromete en subsidiar hasta el 70% de la tarifa al usuario, o sea, a la demanda. Y en ese subsidio de la demanda, pues contrarrestamos las motos, las plataformas, contrarrestamos todos esos actores que compiten directamente con el transporte masivo como sistema, que compiten con nosotros como transporte público como colectivo, y hay una compensación económica, porque hoy tenemos que decirle a la opinión pública que nuestra industria genera muchos deseos de viaje, nos entra muchísima plata, pero los costos de operación están
un 50, un 60% por encima de ese ingreso. Entonces hay muchas rutas en Medellín y el área metropolitana, hay 550 rutas donde hay más del 60-70% que necesitan que se le haga un estudio a esa estructura de la tarifa para que por kilómetro nos incremente el valor del precio del kilómetro. Hoy un kilómetro nos está valiendo, de acuerdo a la estructura de costos, unos 5.200 pesos, donde debería estar por encima de los 8.000. Entonces hay una descompensación económica que ¿quién la compensaría? Para no incrementarle la tarifa a los usuarios o esos kilómetros en pesos, pues la equilibraría un subsidio a la demanda, un fomento, una cofinanciación de nuestra industria para que modernicemos el parque automotor, para que le demos viabilidad a esos corredores preferenciales o exclusivos y que también los dos sistemas, masivo y colectivo complementados, le demos una mayor satisfacción a los deseos de viaje de los usuarios, que es lo que en las entrevistas ellos están rogando, que se les incrementó el tiempo de recorrido, porque realmente tanto en bus, en el particular, en todo, se nos incrementó los tiempos de viajes. Hoy para yo llegar acá, me demoré más de una hora de venir de Belén acá. Entonces la situación se dificulta porque hay un caos vial. Y hay una máxima que decimos en el transporte que en orden todos cabríamos en esta ciudad-región. Presidente, y desde el Gobierno Nacional, ¿cuál es la visión de ese subsidio que ustedes plantean o de esa intervención para que haya mayor responsabilidad desde lo estatal? Pues uno entendería que a nivel nacional no hay dinero sino para ciertas cosas que le interesan al Gobierno Nacional, porque de resto no hay plata para nada. Nosotros entendimos que hay una posibilidad de cofinanciación a través del FOPAT, que es el Fondo de Acceso para la Tecnología, donde podemos entrar a participar como subsistema, que no estamos, hoy hay calificados como transporte público colectivo, podría haber dinero para subsidiar tecnología de recaudo, tecnología en cámaras, tecnología de combustibles limpios como es el bus eléctrico, pero toda esa situación nos la vuelven y nos la remiten al gobierno regional, sí, a la alcaldía, a las secretarías de movilidad. Entonces hoy entendemos que en el Plan de Desarrollo de Medellín, del municipio en especial, hay un fondo para darles a viabilidad a un fondo para modernizar el transporte, para tecnología, pero estamos esperando que se termine de reglamentar y nos expidan, nos exhiban, que es lo que vamos a trasegar en este resto de tiempo en lo sucesivo, porque el gobierno de la alcaldía hoy ya le faltan 2 años, debe ser una política pública que quede en el tiempo donde el gobernante que llegue pues siga esa trascendencia para que realmente el sistema público colectivo complementado con el masivo sea un sistema tan como lo somos, porque nos enorgullece hoy decir, y lo vivimos fuera de Antioquia, que somos el mejor transporte de Colombia. Y el del Valle de la Urrá. El del Valle de la Urrá. Y tenemos colegas que vienen también a comparar de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cúcuta, de otras regiones del país, a mirar el transporte, cómo lo hacen, porque allá también el transporte está muy, muy crítico y en crisis, y debemos de reestructurarnos, de renacer, porque todas las ciudades de Colombia necesitan un transporte como sistema público con toda la legitimidad del caso. Presidente, ¿cómo va la modernización de la flota? ¿Qué tan avanzados estamos en el Valle de la Urrá con respecto a esto? Con respecto a eso tenemos que decir que no avanza. No vamos bien. Nosotros antes de pandemia nos dimos el lujo, y gracias a toda la estructura que teníamos antes de pandemia, de modernizar más de 1.600 buses desde el 2017 hasta el 2020. A finales, que la pandemia fue pues en el 2020, de modernizar esos 1.600 buses. Después de pandemia hemos modernizado, así cifras macros de toda la ciudad-región, unos 18 o 20 buses. Es una cifra irrisoria que hoy estamos trasegando a nivel nacional en el Congreso de la República un proyecto de ley que nos permita un retrofit, así como el metro de Medellín, trenes de 30 años, pues los han modernizado 100%,
100% y vuelven a operar otros 30 años. Sí. Nosotros en ese retrofit estamos diciendo que podemos los buses hoy modernizarlos con una inversión mucho más baja a lo que cuesta un bus hoy nuevo. Un bus nuevo está por encima de los 550 millones de pesos, donde la estructura de costos de la tarifa no nos da para pagar cuotas de 9 o 10 millones de pesos mensuales, porque a duras penas un bus hoy está dando 2, 3 millones de pesos, que es de acuerdo a lo que son las cifras. ¿El bus da eso cada cuánto? ¿Mensual? Mensualmente, porque tiene unos costos de operación, como lo decimos, mucho más altos, y hay rutas que necesitan el subsidio porque no lo dan. Hay veces queda, o muchas de las veces queda el saldo en rojo, porque un bus se vara por motor, se vara por transmisión, se vara por caja, y los costos muy elevados, los repuestos muy ordinarios, y hay que hacer reinversiones que no están calculadas en la estructura de costos de la tarifa, que es la que nos da el sustento, que hoy está rigiendo en 3.400 pesos, que no alcanzan hoy, y estamos diciéndole a la administración municipal desde que nos fijó la tarifa el año pasado, que esa tarifa había que revisarla mes a mes. Hoy no se ha revisado y estamos debiendo una plata que no la tenemos y que debería ser la tarifa técnica por encima de esos 3.400 pesos. Ahí es donde hacemos un llamado a la opinión pública, a los gobernantes de la ciudad-región. Hemos tenido muy buen recibo por el señor alcalde Federico Gutiérrez y por su staff de la Secretaría de Movilidad, pero nos quedamos cortos porque a medida que va transcurriendo el tiempo, que transcurre muy rápido, pues las cosas no avanzan y el transporte necesita pues modernizarse, tener una estructura económica que sostenga esa calidad del servicio con seguridad, con eficiencia y confort, para que se logre pues que sea de buen recibo 100% por la comunidad y nuestros clientes usuarios, que son los que a diario nos usan. Un bus nuevo vale 550 millones y modernizar. Euro 6, o sea, diésel. Y un bus eléctrico vale por encima de los 700, 800 mil, de acuerdo al tamaño del vehículo. Y el retrofit que estamos hablando... ¿Qué es la modernización? Sí, que es la modernización. Nos estamos apalancando de nuestros colegas mexicanos que no creían en el retrofit. Ellos decían que ni en el bus eléctrico tampoco, pero hoy ellos fueron a China, fueron a donde es la meca de los buses eléctricos, y logran entender que se puede hacer ese retrofit cambiando la unidad motora, o sea, un motor eléctrico con su caja eléctrica y la diferencial, y eso está por alrededor de 200 millones de pesos, donde sería más módico lograr esa conversión. Y hago el símil para que se entienda con los vagones del metro, porque ya tiene más de 30 años y el metro con orgullo ha hecho ese retrofit y pone el vagón 100% nuevo nuevamente y a operar. Entonces eso, haciendo ese símil, y la ley nos lo va a permitir, que sí se puede hacer. ¿Cuántos buses transitan por el Valle de la Urrá y cuántos usuarios tienen a diario? Nosotros estamos teniendo cifras de las diferentes secretarías de movilidad del área metropolitana. Estamos hablando de unos 5.200 buses, donde hay unos 1.300, 1.500 integrados, y hay unos microbuses que van a la periferia, porque nosotros entendemos que Medellín, que tiene el Valle de la Urrá y sus montañas, nosotros le prestamos el servicio de los estratos 1, 0, 1, 2 y 3, que son nuestros clientes, y la gran mayoría vive en la periferia. Entonces la accesibilidad a esas zonas es una zona que ha nacido históricamente muy atípica, sí, por su accesibilidad. No hay aceras, tenemos muchas dificultades en los barrios, las diferentes empresas que prestamos el servicio a esas comunidades, y pretendemos que haya un orden social, que las comunidades entiendan que no es otro mundo esa periferia, porque hay muchas motos, no usan cascos, se chocan con nuestros buses, y siempre deben de tener la razón esas personas, donde tenemos que compensar las responsabilidades, el parqueo en vías, por eso se saturan las vías y nos quedamos, cuando hay congestión en los barrios, pues el centro se queda sin buses, y cuando hay congestión en el centro, los barrios se quedan sin buses, y por ende el aumento de
del tiempo de viaje, los usuarios prefieren usar otros modos de transporte, pero que uno metido 2 o 3 horas en un bus, pues hombre, yo deserto y me voy a pie o busco cualquier otra forma de transportarme. Entonces pedimos, en conclusión, que así como en el primer gobierno del alcalde Federico Gutiérrez hubo 87 kilómetros de corredores preferenciales, lo ideal sería tener el 100% de corredores preferenciales o exclusivos como el metro para nosotros poder también avanzar a la par como lo hacen los buses eléctricos que tienen carriles preferenciales y los viajes son más cortos para esa satisfacción del usuario. ¿Qué tanto respeta la gente acá esos carriles preferenciales? Porque uno siempre ve en las vías solo bus, pero una cantidad de vehículos transitando por ese carril. No, muy poco, no se respetan, pero inclusive entraron en desuso como sí, desde su origen y su esencia fue darle prelación a los buses, pues una administración los fundó, otra administración los puso en desuso y esta administración pues como entró sin plata, que se quedó pues el municipio sin plata y hoy casi 2 años después está oxigenándose, ya tiene con qué invertir, entonces aspiramos a que estos 2 años restantes se sanean muchas cosas pues que se escuchan públicamente que hubo pues en estos gobiernos y que hoy el gobierno municipal pretende pues tener el análisis de esos carriles preferenciales, de tener contraflujos, pues precisamente buscando cómo mejorar ese tiempo de viaje al usuario, que es el que está insatisfecho en esa prestación del servicio. Presidente, ¿cuál es el compromiso de estas flotas de buses con el medio ambiente? Porque pues ya la presencia de muchos vehículos es un factor para que tengamos pues las consecuencias que hemos visto en cuanto a la calidad del aire y todas estas consecuencias que ya conocemos. Y a veces uno dentro de esa flota de buses ve algunos que están en un estado que definitivamente pues lo que le hacen al medio ambiente, lo que contaminan es demasiado. ¿Cuál es el control y cuál es el compromiso con esa flota de buses frente al medio ambiente? Andrea, nosotros tuvimos desde el año pasado una alianza con el área metropolitana, la Universidad de Antioquia, donde las 2 instituciones compraron unos equipos muy modernos que valieron más de 700 millones de pesos para hacer las pruebas de opacidad en 1 minuto sin necesidad de acelerar los buses, sin necesidad pues, de hacer lo que hacen en las vías, la tecnología vieja donde hay que acelerar el carro a más de 4.500 revoluciones por minuto, donde nos han dañado motores, donde hemos hecho triples inversiones porque no hay responsabilidad, porque lo que aducen y la defensa del operario es que se movió el gobernador y se aceleró más y dañó el motor. Pero nuestra gran responsabilidad a tu pregunta es seguir en la línea de buscar cómo, con las tecnologías limpias, con ese plus de poder colocarle electricidad a los buses actuales, que se llama ese retrofit, pues seguir en esa línea de mitigar las opacidades al medio ambiente. Y esa máquina nos ha mostrado, y en los indicadores que mostró las pruebas que se hizo, que fueron unas pruebas académicas, unas pruebas muy concertadas con la Academia del Área Metropolitana, dieron que habían vehículos muy aptos, en una línea muy en la línea del medio ambiente. Seguiremos, si hay la fuente de financiación económica, pues velando por renovar ese parque automotor rápidamente, por usar la tecnología limpia y lograr que migremos pues al bus eléctrico, que es lo que las normas tienen escritas, y tenemos unos plazos 2030, 2040 para ir haciendo la transición en el transporte público colectivo. Y lo que tenemos que decirle a la opinión pública, hace muchos años estábamos de primeros en el ranking de los buses contaminantes. Sí. Hoy estamos en la escala, en el ranking de cuartos o quintos, porque esa modernización antes de pandemia de más de 1.600 buses, de que le hacemos mantenimiento de acuerdo a la resolución 315, periódicos preventivos a los vehículos, que muchas veces preferimos seguridad por
liquidez y utilidad para poder seguir prestando un servicio, porque como nuestro colega Jimmy lo decía en una de las entrevistas, se han tenido que pagar motores porque literalmente por la estructura económica no da para seguir operando los buses, porque las rutas han bajado en demanda, necesitamos esa compensación económica porque a nivel mundial, y vuelvo y lo reitero, hemos ido a consultar qué han hecho y los estados en Brasil, había antes de pandemia 2 estados que subsidiaban y le daban apoyo a los transportadores y ya después de pandemia hay más de 70 estados subsidiando el transporte. En Argentina el estado subsidia el 70% de los pasajes al usuario. Entonces eso controla el mercado y es desde el Estado que se tienen que hacer esa clase de inversiones porque el transporte es reglado y nosotros nos asumimos a lo que nos autoricen porque no podemos tener tarifas así como lo hace el transporte intermunicipal que ellos mismos, de acuerdo a lo que delega el Ministerio de Transporte, es el que compensa la demanda, la tarifa y son los que ponen los precios. Presidente, ¿cuál es el sistema de transporte más moderno de América Latina? Ya que usted está hablando de esos referentes. Nosotros fuimos a Chile y hay más de 1.500, 2.000 buses totalmente eléctricos. Ese es un tema moderno. Hoy Bogotá, con su sistema integrado de transporte, con el Transmilenio, ha modernizado también y se ha puesto a la par de América Latina con Chile. ¿Está mejor Bogotá que Medellín en ese sentido? Está mejor porque el Estado es el que ha inyectado para la compra de los buses eléctricos y a gas y todo eso, pero en infraestructura y en conectividad somos los mejores nosotros. Entonces por eso pues, no es de carear a nadie, sino de asumir la realidad. El alcalde nos ha dicho que está jugado como darnos a nosotros ese respaldo, que somos la columna vertebral del sistema de transporte con el metro y que tenemos todo el respaldo desde la administración, que eso es muy importante, que nos veamos de amigos, que ellos nos delegan la prestación del servicio y que esa es la realidad, porque en otras latitudes nos ven como enemigos, lo que buscan es eliminar un sistema para que otro reine y el que sufre es la comunidad. Nosotros tenemos un gremio que se llama Zonaltura a nivel nacional y vamos a las diferentes ciudades a ver cómo está el transporte, nos piden cómo los asesoramos y los municipios están jugados que hay que acabar con esto. Entonces en Cali se acabó el transporte. ¿Quién está reinando? Los camperos. Los carritos pequeñitos y el mío se está quedando sin transporte, donde movilizaban más de 1.200.000 usuarios día y hoy no llegan a los 120.000, 200.000 usuarios. Entonces, ¿para dónde se fue la demanda? Pero ese tipo de transporte es informal. Totalmente. ¿Por qué? Porque el Estado no reaccionó a la par que la sociedad evolucionaba y los deseos de viaje, la comunidad los dice. Yo necesito ir a trabajar, lo primero que pase, ahí me monto. Entonces hay que tener cobertura, unas buenas frecuencias y un buen equilibrio para que ese servicio sea satisfecho y el usuario siempre esté fiel a nuestro servicio. Presidente, se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirlo sin preguntarle cómo vamos en recaudo electrónico. En recaudo electrónico, pues estamos con la Administración Municipal, la Secretaría de Movilidad, el Metro de Medellín y los transportadores. En lo que se pretende dejar en esta administración es que haya un complemento, una interoperabilidad en el recaudo para que los usuarios se puedan, con una tarjeta, ingresar al sistema Metro, ingresar al sistema de los buses y sea equilibrado. ¿Qué es lo que decimos? Y lo que reiteramos y concluimos. Hoy el tema es un tema netamente económico. Un tema económico que riñe con los intereses particulares del metro, de los que pretenden introducir el recaudo electrónico a las ciudades, porque si lo ven como negocio, pues es contraproducente para los transportadores dueños de los buses, porque cambiamos intermediación por tarifa. Entonces eso nos baja los precios, nos baja la utilidad y hay rutas que están en ese piloto de tener tarjeta integrada cívica con la
con la física y la plena de 3.400 pesos, entonces ya han cambiado los usuarios y se ha bajado la utilidad, y ahí es donde necesitamos decir la compensación en subsidios. Y le hemos dicho al metro y le hemos dicho al gobierno, le hemos dicho a la Secretaría de Movilidad y al área metropolitana que nosotros hoy nos tenemos que sentar a replantear contratos, a replantear precios y tiempos de esos contratos, porque a nosotros nos vale la intermediación del metro con la tarjeta cívica 165 pesos por pasajero movilizado. Eso al transportador raso, al dueño de un bus, le equivale 1.800.000, 2 millones de pesos de merma del ingreso que hace parte de su utilidad o de sus costos de operación por esa intermediación. Entonces tenemos que ser claros que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la modernización, la interoperabilidad de los sistemas para que el que gane sea el usuario, pero le tenemos que dar una estructura económica, porque ningún negocio sin ingresos pues prospera, y le tenemos que dar esa solidez económica para que los usuarios sean los que ganen, porque ese es nuestro gran deber, cómo proyectamos un muy excelente servicio para que el usuario esté completamente satisfecho y orgulloso de este sistema que es modelo a seguir en Colombia y muchas partes del mundo. Así es. Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transporte Colectivo del Valle de la Aburrá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hablemos Temprano. Andrea, muchas gracias, un saludo y muchos éxitos a todos los televidentes. Muchas gracias.